Sexta Visión presenta Sin pelos en la lengua. Hola a todas y todos, bienvenidos a su programa Sin pelos en la lengua. Bueno, como les dijimos en programas anteriores, estamos en un periodo especial en nuestro país y por supuesto acá en la comuna de Rancagua, porque estamos en un periodo pre-fiestas patrias, pero de campañas electorales que ya comenzaron, y por eso estamos muy contentos como programa de estar acompañados de Valentina Cáceres. Valentina, concejala de la ciudad de Rancagua, candidata a alcaldesa de la comuna. Bienvenida, Valentina, qué bueno que estás acá. Sí, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de poder debatir, de contarle a la gente el programa, las ideas, y en un espacio que es sin pelo en la lengua, con tutti, cómo deben ser las cosas. Sí, me parece muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos acompaña también María Eugenia Ahumada, candidata a concejala de Rancagua, presidenta nacional, te escuché, de la Fundación Yo Cuido. Asociación Yo Cuido, perdón, a nivel nacional, pero además también dirigente vecinal y con una historia de familia muy ligada lamentablemente a la fecha del 11 de septiembre que se acaba de conmemorar. Así que ahí vamos a conversar de hartas cosas. María Eugenia, bienvenida. Gracias por la invitación. Exactamente hace 2 meses asumí una gran responsabilidad, que es dirigir la Asociación Yo Cuido en Chile. Estamos también constituidos en otros países, ahí después les voy a contar, y también ligada al mundo de los derechos humanos. Soy parte de la Comisión de Derechos Humanos Rancagua hace 20 años, parte de la Corporación Sitio de Conciencias para el Nunca Más de la región de O'Higgins y de la Corporación Price. Así que tengo un nexo bastante fuerte también como familia hacia el mundo de los derechos humanos, y dirigente social que nací por unas circunstancias que ahí también les voy a volver a contar. Verlo. Sí. Y por supuesto nos acompaña Hernán Garrido. Qué gusto, Hernán, qué gusto verte por acá. Gracias por la invitación. Oye, Hernán, ¿y cómo va la cirugía del otro ojo? ¿Cuándo? Mejor no me pregunté, porque si no me voy a hacer hablar y me voy a tener que enojar con todos los compadres que tienen que meter cuchilla después. ¿A dónde? ¿Con los doctores, decís tú? ¿Son peligrosos los doctores? No sé, pues, entonces. Sí, tú sabes. Mejor no me calles a hablar. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Valentina, nosotros fuimos, por decirlo así, rivales en un momento. Y yo lo digo porque yo trato de ser democrático y yo, tú sabes, yo asumí una posición y yo dije al iniciar la campaña primaria de que yo soy respetuoso del sistema democrático y si tú ganabas, nos reunimos una vez, yo te iba a apoyar. Tú dijiste lo mismo. Y tú sabes que desde el primer momento yo te dije que estábamos ahí contigo, junto con nuestro partido, los Regionalistas Verdes, que llevamos una cantidad importante de concejales y que estamos tratando de hacer que la candidatura de Valentina Cáceres llegue a un buen puerto. Así que y te he visto con mucho movimiento, con harto cercanía con la gente, con los vecinos. Así que, por favor, tu cámara, cuéntanos cómo va la cosa. Es muy cierto lo que dice Hugo. Desde el minuto número 1, finalizadas las primarias, me llamó y me dice: vale, estamos contigo, estamos a disposición, pero lo que él dice no se quedó solamente en palabras, sino que también en hechos. Hugo ha tomado un rol importante en lo que significa la campaña, porque más allá de la palabra también se involucró, y algo que yo te agradezco públicamente, tanto por ser un hombre fiel a su palabra, que eso vale mucho en política, por lo empático que eres, porque también todos queremos lo mejor para Rancagua, y usted se puso a disposición con su equipo, con su experiencia, con su conocimiento, y algo que de verdad yo agradezco mucho, Hugo. Y como tú muy bien decías también, esta es una candidatura cercana a la gente, donde la propia gente en el proceso de primaria fue quien eligió esta candidatura, que es cercana, que es transversal, que lo único que busca es recuperar y levantar nuestra comuna con un trabajo transparente, con un trabajo eficiente, con un programa municipal que proyecte nuevamente levantar nuestra comuna, porque es lo mínimo que nuestros vecinos y vecinas merecen. Lo mínimo, solo nos queda cumplirles. Bueno, tú tuviste y has tenido un rol muy significativo en lo que es la transparencia de Rancagua y lo que es la fiscalización, y participaste en forma activa en el proceso que terminó con el exalcalde Juan Ramón Godoy, en este momento en la cárcel y todavía en proceso, y conversábamos la semana pasada que se están agregando lamentablemente para él nuevos
otras aristas, como son el financiamiento ilegal de la política, en la campaña, así que aquí hay una cuestión importante. Así que yo creo que es muy destacable y la valentía con que lo hiciste junto con los otros 3 concejales que llevaron la batuta en esto. Sí. Lamentablemente Rancagua ha sido en su historia marcada por la corrupción, tanto como el caso de Juan Ramón Godoy, que fue un hecho histórico en nuestra comuna, es el primer alcalde en ejercicio que está en prisión preventiva, que no es más que estar en la cárcel. A nivel nacional, por si acaso ustedes no lo sabían. A eso. nivel nacional, esperando que culmine la investigación, que como tú muy bien decías, cada día y cada semana va sumando nuevos antecedentes y también nuevos posibles imputados en la causa que puedan sumarse a esta carpeta investigativa, así que el proceso sigue por una parte, esto todavía no acaba, pero lo que ya sabemos sucedió con Juan Ramón Godoy, el déficit presupuestario enorme, el hoyo financiero que dejó en la comuna que afecta a los servicios más elementales de nuestra comuna, como lo son educación y salud, entre otros, nos permiten a nosotros levantar un trabajo serio y responsable. ¿Por qué? Porque estamos en la interna, conocemos los puntos críticos y sabemos por dónde comenzar, que es lo más importante. Siempre ante estas situaciones de tan alta corrupción es importante tener un plan y conocer cómo funciona en términos simples el teje-maneje interno. No eso quiere decir que no es una sola etapa, sino que por lo que se ve hay otras etapas. Claro, y además de eso, como comentaba anteriormente, Rancagua ha sido marcada por la corrupción, por el caso que ya es de público conocimiento de Juan Ramón Godoy, pero anteriormente, ¿por qué no decirlo con Eduardo Soto? Eduardo Soto tiene un juicio de cuentas que proviene de Contraloría, donde le dice, usted cuando era alcalde ocupó el financiamiento que iba dirigido a la educación de los niños y niñas más vulnerables de nuestra comuna, compró pulseras que nunca llegaron a nuestros niños y niñas, a un sobreprecio, hubo una investigación de Contraloría, quien es el órgano investigador, y le dijo, usted hizo chanchullo con esto, en términos súper simples, y usted tiene que devolver dinero, porque no compró lo que se requería, porque no compró de la forma correcta, porque compró al doble de precio, y usted tiene que devolver más de 400 millones de pesos de su propio bolsillo. Eso se fue al Tribunal de Cuentas, que hoy en día se encuentra en Santiago, y por supuesto nosotros, siendo con nuestro equipo la candidatura de la transparencia, tenemos que ir a buscar y saber dónde están esos más de 400 millones de pesos que debe devolver él como exalcalde y también su exsecretario general de la comuna. Y no tan solo eso, y yo también pido que se reabra nuevamente el caso del teatro. Cuando estábamos en el PIC investigando los posibles desvíos de fondos, existe en WhatsApp entre Hermosilla, quien ya es de público conocimiento, y el exalcalde de Rancagua, Eduardo Soto, donde le dicen, oye compadre, declara nomás y después se va a archivar la causa. Y un día antes, vecino, un día antes de que inicie la formalización, se archiva la causa. Entonces, Rancagua lamentablemente ha sido marcada por la corrupción, y acá tienen una candidata alcaldesa que va a seguir trabajando por la transparencia, que ya trabajó y alcanzó objetivos claros, pero eso no lo es todo. Rancagua merece más y merece mayor transparencia, por supuesto. Yo creo que es súper importante lo que tú estás diciendo, porque el nombre de Hermosilla y Chadwick, ustedes lo vienen escuchando ya hace muchas semanas a nivel nacional. Y claro, yo no soy abogado, no soy experto en leyes, pero la información que uno tiene es que gracias a estos dos personajes, esta causa se cambió y se derivó a la Fiscalía Sur de Santiago. Al parecer, dicen algunos que entienden más, con la idea de que esto pase, algunas de las causas se terminen sin un juicio, que prescriban. Entonces yo conversaba y supe de algunos concejales que tuvieron participación en eso, que están pidiendo que vuelva esta causa, porque como tú decías, habría sido por este motivo que se llevó a Santiago, no solamente por este muñequeo de estos tentáculos. Exacto. Estos tentáculos. Entonces, es una cuestión muy grave con nuestra ciudad. Si acá la cosa es una sola, la causa debe retornar a los tribunales de Rancagua, y es en Rancagua donde se debe resolver, porque es en Rancagua donde eventualmente se pueden haber dado casos de corrupción. Y acá tenemos dos opciones: un candidato que es la vereda del frente, que busca evadir el tema y no busca respuestas certeras para nuestros vecinos y vecinas, y una candidata que trabaja con un equipo y que sigue trabajando por una mayor transparencia, porque yo insisto, y puede sonar muy repetitivo, pero es lo mínimo que merecen nuestros vecinos y vecinas. Absolutamente. Por la historia que ha tenido Rancagua. Y en atención a eso, una cosa es la corrupción, que ya estamos trabajando en combatirla y de forma seria y responsable, pero también tenemos un programa municipal de todo lo que significa recuperar y levantar Rancagua, pero en palabras serias y eficientes. Aquí no tenemos un doble discurso. Yo creo que Rancagua es la capital regional de una de las regiones más ricas del país. Y como es la capital regional de una de las regiones más ricas del país, debería ser una de las capitales regionales más importantes del país.
Así de simple. Y qué triste que Rancagua siga siendo noticia por cosas negativas y no por cosas positivas como siempre debería haber sido. Y eso es claramente porque, y esto es una cuestión que yo digo súper responsablemente, me parece que nuestras autoridades no han estado a la altura de dirigir a las riendas y las directrices de nuestra capital regional, de la comuna de Rancagua. Sí, eso es muy correcto. Hoy día visitamos el CEFAM número 3, hoy día visitamos el Colegio Patricio Mequis, y ahí es donde uno ve el impacto de la corrupción. Hay vecinos y vecinas de la comuna de Rancagua que jamás se van a recuperar de la corrupción, porque ¿qué respuesta le decimos a esos niños que cuando debían recibir sus vitaminas de la primera infancia no la recibieron? ¿Qué le decimos a esa vecina que iba a buscar el paracetamol y la pregabalina y ya no la recibió? ¿Qué le decimos a esos niños y niñas que tienen que ir a salas a estudiar, que no tienen las óptimas condiciones, que están sucias, que están rayadas, que tienen hongos en sus paredes? Eso es tremendamente injusto y por eso tenemos que trabajar, y ese es el motor que a nosotros nos lleva a levantar Rancagua, reconocer lo que ya sucedió, pero proyectar y trabajar para un mejor futuro. Es una tarea ardua, Una tarea ardua. Eres muy valiente, eres joven, eres valiente, y a mí me parece que eso hay que reconocerlo, porque no es fácil tomar este testamento que te están pasando, ¿ah? Así que, de verdad, de corazón, la mejor de la suerte, el mejor camino, y ojalá que esto llegue a buen futro. Sí, ¿Ah? Y es posible lo que dice ella, porque van a haber nuevos recursos. Sí, por supuesto. Los del Roger de este otro año ya son 1.800 millones. Sí. Es decir, hay nuevos recursos, Hay nuevas... claro. Ahora, recuerda que el dinero del royalty por ley no puede ser ocupado para cosas que se deben. Claro. ¿Ah? No, ¿Cierto? te digo Pero, yo que para reparar. Claro. claro, Para reparar. Por Por ejemplo, eso sí, claro. Si hay una sala que está paupérrima, tenéis que reparar y justificarla. Exactamente. Pero no es para hacer pago de deuda. Esta cuestión Claro, el lo royalty tengo más no que puede claro. ser ocupado para dos cosas, para el pago de personal y para el pago de deudas. Exacto. El Sí, próximo año se duplica, pero también Rancagua presenta una tremenda oportunidad que de cara al 2025, en el caso de la Cormún, los recursos se renuevan. Tenemos el FAB, la ley CEP, son nuevos recursos que llegan a refrescar y a oxigenar de alguna forma la Cormún, pero tienen que ser muy bien distribuidos, y en esta etapa del programa municipal lo que debería estar haciendo la Cormún es presentando proyectos de tal forma de que el 2025 iniciemos con la mayor cantidad de recursos frescos. De esa forma administrarlos de forma correcta, priorizar por sobre todo, porque no estamos en condiciones de cumplirlo todo, y eso también hay que transparentárselo a la ciudadanía, un trabajo serio de priorizar y cubrir las primeras necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Perfecto. María Eugenia, tomaste también este camino, no es un camino fácil, el del servicio público es un camino de harto sacrificio. Muchas veces las personas que no tienen cercanía con esto no se dan cuenta de lo que se entrega, del tiempo de cada uno, el postergar a la familia, muchas veces las cosas más personales. ¿Qué te llevó a esto? Tú me comentaste que aquí hay una cuestión súper importante, que yo creo que tú empezaste a ser dirigente social hace más de 10 años por un problema puntual que te ocurrió con la empresa Galilea, que tiene un nexo con el senador Galilea, ¿cierto? Presidente de Renovación Nacional, y que a ustedes no les habrían cumplido en las condiciones de entrega de sus casas en la Villa Santa Blanca, aquí en el sector sur de Rancagua. Cuéntanos un poquitito. Así es. Bueno, el servicio público para mí no es desconocido. Yo soy hija de un ex regidor de Rengo, director de obra, arquitecto. Yo soy renguina, nacida y criada. Y también por el trabajo de mi padre me tocó vivir en San Fernando cuando el año 75 hasta el 78 era director de obra. Así que cuando nos enfrentamos al sueño de la casa propia como cualquier chileno y compramos estas viviendas en la Viña Santa Blanca, yo tenía ciertos conocimientos técnicos por ser hija de un arquitecto. Así que lo primero que evidencié fueron muy malas terminaciones de la empresa, por lo cual yo rechacé en 3 oportunidades la entrega de la vivienda. Sabía que tenían ciertos reclamos, tenemos la página reclamos.cl, pero ingenuamente pensé que no iban a caer en eso, siendo que no eran casas sociales. Estamos hablando de casas en esa época de 1.500 UF hacia arriba, año 2012, 2013, y además que compramos la primera etapa, en Avenida Eusebio Lillo. Uno sabe que siempre empiezan construyendo siempre lo mejor y después se van desperfeccionando a medida que van construyendo. Pero aquí, cuando llegamos a esta vivienda, evidenciamos
problemas evidentes como al habitarla, porque a simple vista uno, claro, veía algunas malas terminaciones, pero ya viviendo en la casa, no sé, por ejemplo, tirábamos la cadena del baño de visita y se encendía el cáliz, por ejemplo. No. O ocupando el mismo califón nuevo, se supone ionizado, con explosiones. El primer invierno fue terrible, porque las casas o tienen nula aislación térmica o están totalmente huecas por dentro. Entonces hubo un año de que empezamos a habitar estas casas, que empezamos a llamar a postventa. Postventa se demoró casi un año en llegar. Yo empecé a conversar con los primeros vecinos, si yo era la única que tenía el problema o no, y ahí empecé yo con un movimiento social, porque no había junta de vecinos, nada, o sea... Claro, hay que recordarle a los vecinos que es una villa nueva, entonces claro. no existía lo que tú decías, No había la base social que no existía. suele haber. Entonces yo la primera reunión que llamé fue el año 2014, en octubre. En una plaza a los vecinos, les cuento quién era yo, que tenía ciertos conocimientos de arquitectura quizás, y denuncié que esas casas tenían problemas de aislación térmica. Entonces muchas personas no creyeron, pusieron en duda, otros me decían, sí, en realidad me pasa lo mismo, y ahí tuve que empezar a hacer toda una organización y crear este movimiento, y lo primero que hice fue colgar letrero en la avenida principal en contra de la empresa, lo que llevó a que a los días se acercara el ingeniero residente a conversar conmigo y tratar de llegar a algún no negociación, sino que algún trato, y era que primero nos arreglaran todos estos desperfectos, porque tampoco uno llega a una demanda así como un día para otro, es un proceso. Primero viene una negociación y yo le hago entrega de un listado de más o menos 70 familias, y en ese listado de la señora María Eugenia fueron las casas que se empezaron como a reparar, porque igual uno tiene que acceder a las reparaciones. Claro, por supuesto. Pero las reparaciones fueron más cosméticas, mucha silicona, sacar unas cuantas tejas y tirar un poco de lana mineral para adentro, mucha pintura, pero habían otros problemas, o sea, mucha cerámica soplada, desnivel evidente. No, y como comenzamos a hablar de este tema, no debe ser fácil ir en contra de una empresa de alguien con tanto poder en este país. Así es. Lo hemos visto en otras situaciones, con otros casos, no de la misma, Sí. ¿cierto? Yo traigo dos anotados. Ya, entonces, muy Sí, valiente de tu parte. complicado, porque Sí. en invierno, por ejemplo, mis vecinas tenían los dormitorios llenos de hongos. Hubieron vecinas que perdieron los closets completos. Entonces, yo la primera instancia que hice fue acercarme a la dirección de obra. En esa época estaba don Sixto Huerta, le explico la situación y me dice, ¿sabe? Nosotros no tenemos responsabilidad legal. Yo le dije, bueno, qué extraño, yo soy hija de un director de obra y siempre tenía entendido que responden incluso con cárcel. Esto es importante, tú me dijiste año 2014, en esa época estaba Eduardo Soto como alcalde. Claro. Y este señor Huerta era la persona del Era director de obra. Claro. Entonces ya, me da, ok. la respuesta de que el paso es demandar. Una demanda en Chile es carísima, porque uno tiene que comprobar al tribunal a través de estudios que la empresa construyó mal. Entonces la organización, yo me acerqué a CERNAC. En esa época no estaba en Germán Riesco, sino que estaba acá en Freire, y me acerqué, hablé con el director en esa época, don Mauricio Retamal, y le conté esta historia, y me dijo, sabes, te voy a apoyar. Te voy a apoyar porque creo que es importante, pero hay que organizar. Estuve año y medio visitando familia por familia, recabando la escritura, que también hubo que en ese minuto certificar, gastos que teníamos aparte que asumir. Otros empezaban a reparar sus casas con sus propios medios, y hasta la fecha represento con mandato legal alrededor de 80, 90 familias de la Villa Santa Blanca con mandato legal, no de los dientes para afuera. Perfecto. Ese fue el consejo que me dio un arquitecto del Servio. Me dijo, tú vas a representar ningún problema. Bueno, pero que y te en estos firmen momentos un lugar. están luchando por eso. Y Sí. Yo te quería tocar una cosa, Valentina, que es importante. O sea, que el director de obras diga que aquí no hay ninguna responsabilidad por parte de la municipalidad,
para dar, porque se supone que la dirección de obra es la que recibe los trabajos realizados, po. O sea, es impensado y es inconcebible entender que no haya ninguna responsabilidad del ente que es como el hito, el inspector técnico de obra y el receptor de las obras. Claro, por la ley de copropiedad ellos deberían responder, van un periodo de los 3, 5 y los 10 años. Yo creo que primero, no sé cuál es la palabra, pero darle el lugar que se merece, el lugar que está realizando Eugenia, porque no es fácil No, como mujer tomar las riendas de algo tan Eso. grande como son 80, la esperanza de 70, 80 familias, llevar este caso a la justicia, porque muchos se quedan en el camino. Es como luchar con los grandes pescados que se creen dueños de Chile, que como muy bien decía ella, tiene casos desde Buin hasta Valdivias, que en el fondo dañan el sueño de la casa propia, y de verdad que agradecer que mujeres como Eugenia tomen las riendas de estos Absolutamente. asuntos. ¿Me permite hacer una No guarden corrección? silencio, póngale nomás. Usted dice que se creen los dueños de Chile. No, son los dueños de Chile. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí. Son los Se dueños creen de y hacen las cosas como Chile. No, son los dueños de Chile. Sí, Además que en esto quería agregar que además Disculpe. que en estos casos que la casa propia, un auto nuevo, en el caso de la vivienda son bienes confiables. Cuando uno compra no tiene por qué ser arquitecto ni constructor civil. Uno compra porque le tienen que asegurar, pero hay un vacío legal, que lo he conversado con varios parlamentarios, que falta un organismo, sea superintendencia, el nombre que le quieran dar, que fiscaliza estas empresas porque son empresas privadas. ¿Ya? Perfecto. En el caso mío fue una casa con Servio, pero hay otras casas que se compraron al contado. Entonces, eso es lo que yo vengo hace 10 años diciendo, que tiene que haber un organismo estatal, como es, por ejemplo, la Superintendencia de Gas y Combustible o la Superintendencia de Electricidad, que fiscalice a estas empresas. Para resumir el cuento, se elevó la demanda el 2016, empezamos el 2014, principio del 2014, el 2016, después de todo, llevar todas estas carpetas, yo viajo a Santiago a hablar con el director nacional del CERNAC, Ernesto Muñoz en esa época, presento las pruebas y me dice después de hora y media, ¿sabe? Espere un minuto. Yo a su despacho, llamo a Rancagua, eleven la demanda en contra de la empresa Galilea. Así. Después vino todo el proceso en que uno tiene que comprobar al tribunal que ellos construyeron mal. Y eso significa mucho dinero, porque los estudios no son baratos. Claro, Y son por estudios eso técnicos. las Sí. demandas quedan ahí, porque nadie tiene 3, 4, 5, 6 millones, y por eso es importante la organización. Yo hace poco di una charla en la Universidad de O'Higgins a 2 complejos habitacionales que están en lo mismo, y lo que les aconsejé, la organización, porque solo hay una persona que ganó en Baquedano, también una demanda contra Galilea, hay otro que ganó acá en Rancagua, pero era un dirigente, entonces tenía como los medios, los abogados, el respaldo. En este caso, somos vecinos particulares que estamos con un problema que alguien nos tiene que dar solución, y fue esta demanda colectiva que se elevó el año 2016. Nos organizamos, financiamos toda esta cantidad de familias, estos estudios arquitectónicos, topógrafo, eléctrico, estructural y geotécnicos, que fueron los que presentamos al tribunal. Incluso en su momento buscamos abogados particulares para que apoyaran al CERNAC, y vino la pandemia, no se estaban viendo estas causas tan grandes, y después el tribunal le solicita a la empresa Galilea que haga sus propios estudios, algo que se negaron por mucho tiempo, porque era una cifra bastante alta el que ellos presentaran también sus peritajes, pero actualmente estamos a la espera del fallo en primera instancia. Sabemos que tampoco... Ya están llegando al primer escalón. Claro, el primer escalón, sabemos que estamos contra un grande, pero si esta demanda se gana, va a ser un precedente a nivel nacional, porque sería la primera demanda que prospera, y no solamente estas 80 familias que nos organizamos, sino toda la Villa Santa Blanca. Vamos a seguir hablando de eso en el segundo bloque. Valentina, el tiempo en televisión lamentablemente es un verdugo. Estás en campaña, tienes que ir a otro compromiso. Sí. Por favor, aprovecha tu cámara. ¿Qué le diría en estos momentos a los vecinos para que confíen en Valentina Cáceres? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué estás en este camino? Claro, porque conocemos y hemos estado en terreno, y ustedes nos han dicho cuáles son sus necesidades más sentidas, que tienen que ver primero con la seguridad.
En la seguridad tenemos un plan robusto que tiene que ver primero con la instalación de más cámaras, la segunda con habilitar las cámaras del centro, pero no nos va a servir de nada si activamos cámaras y nadie las ve, y para eso también necesitamos una segunda patita que es una central de monitoreo. Esta central de monitoreo debe estar en contacto con Carabineros para tener ojos que ven, pero vehículos que actúan. Además de eso, nos queda un tercer pilar que tiene que ver también con la habilitación del convenio OS-14, que en definitiva nos permite que un carabinero acompañe en el patrullaje de nuestras camionetas municipales y así tener una presencia de carabineros en el territorio. Y un cuarto punto tiene que ver también con los consejos de seguridad, que tiene que ver sectorialmente, donde los vecinos organizados a través de comités de seguridad tengamos unas mesas de trabajo mensuales donde constantemente estemos elevando diagnósticos, soluciones y proyecciones. En atención a eso son los 4 pilares fundamentales. También conocemos su preocupación por la recuperación del centro, que tiene que ver con más seguridad, con iluminación, con limpieza. Tenemos clarito lo que tenemos que llegar a hacer. Además de eso tiene que ver con las calles. En Rancagua tenemos catastrado más de 346 hoyos o eventos, como les gusta decir, en la administración pública. Y en atención a eso tenemos un proyecto también que tiene que ver con 3 pilares. El primero con la bachadora que ya tenemos, que tiene más de 30 años, que tenemos que mandar a arreglar para que no pase tanto en pan y pase en la calle haciendo la pega. Lo segundo tiene que ver con la compra de una hormigonera que se va a realizar con los recursos del royalty minero. Y lo tercero tiene que ver con ir a buscar fondos públicos. Es una facultad y una responsabilidad del gobierno regional invertir en las calles, poder solucionar los problemas, y en atención a eso tenemos que presentar proyectos desde el municipio de Rancagua para ir a buscar recursos al gobierno regional. Y lo cuarto, que siempre lo decimos, no hay por qué tenerle miedo a la alianza privada. Tenemos que ir a buscar recursos y proyectos al sector privado que nos permitan seguir levantando y proyectando nuestra comuna. En temáticas de salud sabemos que la estamos pasando mal, sabemos que están faltando los insumos y medicamentos, y ahí tenemos una primera patita que tiene que ver con ir a negociar la deuda, saber a quién le debemos, cuánto le debemos y cómo le vamos a pagar. Eso es lo tercero. Y lo segundo, que tienen que ver con proyecciones y necesidades muy sentidas de nuestra comuna, como lo son en el sector poniente, que tiene que ver con el CEFAM número 7, que tiene que ver con la 9ª comisaría, que gracias a Dios ya fuimos a ver el terreno con Carabineros, estaría en Rengo con Provincial si todo sale bien. Fantástico. Y lo que busco transmitirles con esto es que tenemos un programa municipal que es serio y responsable, que conocemos que es una candidatura con contenido, pero también con proyección, que lo único que busca es lo mejor para Rancagua, una candidatura que trabaja con su equipo a través de voluntad, también de gestión y de trabajo ejecutivo, que no le debe favores políticos a nadie, que lo único que van a ver quizás es una campaña austera, pero en terreno y con voluntad, porque eso es lo que se merecen ustedes, que lleguemos 100% centrados en gestionar y levantar nuestra comuna. Basta de favores políticos, basta de corrupción para Rancagua, tenemos que levantarnos de una vez por todas. Ese es mi mensaje para nuestros vecinos y vecinas. Valentina, muchas gracias, las puertas siempre abiertas, cuando quieras, antes de que termine esta campaña, esperamos tenerte nuevamente por acá. Y bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la 6ª región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un Instituto de Calidad Internacional Malt Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Agua Sayún, más vida, más salud. Bueno, como no todo pasa en nuestra comuna, también hay noticias que son de carácter nacional y que son muy tristes noticias. Y yo yo estuve escribiendo algunas cosas estos días, porque no podemos dejar de tocar algo muy importante, como que el presidente de la Corte Suprema
abrió un cuaderno de remoción de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la cual lleva 6 años aproximadamente como ministra de la Corte Suprema, docente, que también por este mismo motivo ya fue suspendida como docente de la Universidad Católica, de donde ella es partícipe como profesora universitaria, y por una falta grave a la independencia, probidad y transparencia del Poder Judicial. O sea, estas 3 palabras son importantísimas. Es una cuestión súper grave, muy, muy grave. Y yo no quiero ser latero, pero yo creo que es importante tener los antecedentes. Son 6 los puntos principales por los cuales está siendo acusada, y que yo los quiero nombrar porque son muy, muy graves. Está el caso bielorruso. Es que hay un delito de tráfico de influencia en una negociación incompatible y cohecho entre Codelco y un consorcio, el consorcio Velaz Movitech S.p.A., que de origen bielorruso, y que significó para el Estado de Chile la pérdida de 17.000 millones de pesos. Para Codelco. Y para pero bueno, Codelco es estatal. No, pero es que para Codelco, lo tengo claro. Hay que pegarle ahí. No, si es para Codelco, sí, también. A los culpables. También por su intervención en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema en conjunto con Luis Hermosilla. Directo, esas son las acusaciones. Tercero, interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional, que tiene Valencia en estos momentos, y en el nombramiento del conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón. Cuarto, intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla, que nuevamente sale a la palestra, con recursos de amparo, en un caso de recursos de amparo que es el más notable de la Defensoría de la Niñez contra la PDI. Quinto, entrega de información, y esto sí que es muy grave, entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en casos vistos en la tercera sala de la Corte Suprema, en que estuvo relacionado nuevamente el abogado Luis Hermosilla. Y quinto, en la concertación nuevamente con Luis Hermosilla para detener el nombramiento de miembros de la Corte Suprema. Esta es una cuestión pero gravísima y que oraba profundamente uno de los poderes del Estado. Entonces, nosotros lo hemos conversado otras veces. La desigualdad que existe en los poderes del Estado cuando sabemos que 13 de los actuales ministros de la Corte Suprema fueron nombrados por el señor expresidente fallecido Sebastián Piñera, ¿cierto? Y hay 4 ministros más que probablemente se van a hacer acusaciones constitucionales, lo que significa una tremenda debacle y que no hace sentido cuando la gente dice, oye, la justicia no es igual para todos, la justicia es injusta. Quiero tocar, el diputado Jaime Mulet, diputado de los regionalistas verdes por Atacama, presentó esta semana un recurso de amparo por 2 manipuladoras de alimentos de la Municipalidad de Freirina, de un colegio de la Municipalidad, que estaban presas las 2 por robar 10 panes. Por robar 10 panes que fueron evaluados en 30.000 pesos, yo no sé a dónde comprar el pan, 30.000 pesos, y a ellas le iban a hacer pagar una multa de un UTM que eran cerca de 60.000 pesos, y como ellas no reconocieron el robo, las metieron presas por robar 10 panes. Y después se supo que ellas habían pedido a su supervisor llevarse el panes porque sobraban, y esos panes los iban a botar, y entonces, no, aquí esta cuestión, como decía mi abuelo del campo, está muy mal pelado el chancho. ¿Ah? Hernán, yo sé que tú estás como atorado de decir cosas aquí. Yo soy, mira, en ese sentido me tranquilizo. Pero mire, aquí, compadre, yo lo dije en este programa, no, lo voy a decir en este programa, y lo dije en 2 o 3 programas antes. Así es, y lo hemos decidido. Aquí en Chile no existen los 3 poderes del Estado. No existen. Quien diga que existen está más engañado que celebrar el 18 de septiembre como la independencia de Chile. Sí, absolutamente. Está más engañado que celebrar el 19 de septiembre las glorias del ejército. Porque yo puedo desglosar
que ni el 18 de septiembre es la ¿cómo se llama?, la independencia de Chile, porque como tú bien me ilustraste en el entretiempo, fue otra fecha, y la gloria del ejército, de gloria, mira, la única gloria que le conozco en el último capítulo de la vida, es cuando le dijo el comandante en jefe o el que estaba a cargo de la seguridad de Santiago, le dijo: yo no estoy en guerra con nadie. Y no quiso sacar los militares a la calle a masacrar al pueblo de Chile. Porque en las otras, sí tengo una lista de las glorias de Chile, Sí. donde la sumatoria de todas son como casi 30.000 muertos. En la sumatoria de todas las intervenciones que ha hecho el ejército de Chile contra su propio pueblo, con el pueblo que le da que comer, que lo alimenta con los impuestos que paga, a ese pueblo lo masacran, lo asesinan. ¿Por qué? Porque tienen que, ¿cómo se llama?, defender los intereses de los poderosos. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, los relatos que hoy día están en la Cámara de Diputados y en el Senado, en que Alexis Kaiser, es decir, una cosa que es vergonzoso, llega a dar asco escuchar a estos compadres. O sea, yo lo escucho a él y es como escuchar a Trump. Oye, que anda hablando de que la gente anda comiendo perro, comiendo gato. Entonces te digo yo, esa cuestión, cuando uno empieza a enterarse de lo engañado que estaba uno, y de harto tiempo. Sí, tú tienes un listado. Nómbrame algunas cositas para que la gente... Tú dices, 1861 leo ahí. La pacificación de la Araucanía. Quisieron exterminar al pueblo araucano. 1907, la matanza de la Escuela Santa María, 2.000 a 3.600 muertos, entre mujeres, niños y obreros. 1925, la matanza de La Coruña. La matanza de La Coruña. Sí. En una oficina salitera de La Coruña. Exacto. Entonces, ya sí te puedo nombrar tanto. Y fíjate que lo más vergonzoso que ha tenido este ejército glorioso, porque yo estoy hablando justamente por la fecha en la que estamos viviendo. Estamos viviendo a puertas de recién pasado el 11 de septiembre. Así es. Donde muchos celebraron y otros dijeron: oye, estamos entristecidos con esta cuestión. Pero de todo lo que, mira, de todas las maneras, es lo mismo que pasó con Pinochet. A Pinochet lo apañaba la derecha con que fuera torturador, asesino, todo lo que quisiera hacer. Pero en la que no lo apañó la derecha, así abiertamente como lo apañaba antes, fue cuando le encontraron las cuentas en el banco RIF, en Estados Unidos. Y no las encontraron porque las fueron a buscar, sino que las encontraron porque después de la caída de las Torres Gemelas, empezaron a investigar las cuentas, porque allá sí que hay ¿cómo se llama?, el secreto bancario, no existe. Claro. Empiezan a investigar las cuentas por los secretos bancarios y encuentran 129 cuentas asociadas a Ramón, a Eduardo, a Joaquín, y eran todas de fachas, ¿cómo se llama? Que se llaman Chapa. Chapa, sí. Chapa de Augusto Pinochet Ugarte. Entonces te digo yo, fuera de todo eso, se le perdona al ejército por muchas cosas. Pero yo creo que lo que no debe perdonárselo a un ejército, en que sea un ejército traidor a la patria. Su propio pueblo. No, traidor a la patria. Porque cuando ocurre, pues yo hablo porque los documentos desclasificados que existen hoy día, me da todo el derecho de decir lo que tengo que decir. Porque cuando ocurre el 11 de septiembre, el ejército se pone a disposición del gobierno norteamericano, mandatado por la CIA. Es decir, la operación toda fue de la CIA. Cuando matan al comandante en jefe del ejército, René Schneider, era para que no subiera Allende. Era para que el ejército, que era democrático, que era neutro, es decir, reaccionara porque con una muerte de un comandante en jefe iba a reaccionar. No reaccionó. Pero después ya se intensificó ¿cómo se llama? La acción de Norteamérica, hasta que hacen el golpe de Estado y todos sabemos lo que pasó. Pero el ejército se prestó y eso recibió órdenes
de un gobierno extranjero. Y eso se llama traición a la patria. Entonces, cuando hablamos de glorias del ejército, yo tengo poco que hablar, muy poco que hablar. María Eugenia, aquí hay un tema que te toca directamente a ti como familia. Yo creo que muchas de las personas no saben por qué te toca y yo creo que es el momento de que tú aproveches de contarlo. Yo sé que no es un tema agradable para ti tocarlo. Bueno, ¿por qué me toca? Primero porque soy hija de un exonerado político, soy hija de un arquitecto que fue removido en su cargo por no firmar un robo. Año 73, del año 73 hasta el 78, mi padre fue funcionario en la Municipalidad de San Fernando. Bueno, y el año 87 yo conozco a la familia Almonacid. Yo soy casada con el hijo menor del profesor Almonacid y comentábamos hace poco que tenía también acá, teníamos como una historia en común. Bueno, el profesor Almonacid era un profesor de la escuela de La Granja y que fue ejecutado por carabineros el día 16 de septiembre del año 73. Él era presidente de la CUT provincial y también representaba al magisterio. Y el caso Almonacid es un caso muy emblemático porque fue el primer ejecutado a 5 o 6 días En la calle. En la calle. Fue fusilado en la calle. Claro, delante de casi de su familia, en la población Manso de Lasco. Acá en Rancagua. Rancagua. ¿Cuál era su crimen? Ser comunista. Sus armas eran los libros, porque cuando llenaron la casa de mi suegra Elvira, ella les mostró, ahí están las armas, llévenselas, son los libros. Tenía 3 hijos, un hijo de 2 años y medio, uno de 9 y uno de adolescente, y son familias que quedaron rotas para siempre, y yo lo veo. Mi suegra hasta el día de hoy recuerda a su marido, recuerda lo que podría haber sido su vida si él hubiese estado vivo. Los hijos piensan cómo habría sido su vida con un padre presente. Entonces el daño que hicieron a la familia nunca se va a reparar. Y como país tenemos que reparar a través de actos de memoria, recordándolos, elevando sitios de memoria. Yo soy parte de la corporación Sitio Conciencias para el Nunca Más, donde tenemos un proyecto que esperemos vea la luz pronto, que al frente de la Universidad de O'Higgins, donde se quemó esa farmacia comunal, y ahí elevar un centro cultural donde la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos sea algo permanente, no solamente conmemoremos 50, sino 51, 52, 53. Estos actos, y además llegar a la juventud, sobre todo a los niños, educar en derechos humanos. Todo eso me liga, soy parte también de la corporación Usuarios Price, así que desde ahí hacemos también un trabajo de memoria. Ayer yo estuve en un acto de gobierno aquí en Rancagua y miraba, se hizo una muestra fotográfica fuera de la gobernación y justamente me coincidía la mirada con la foto del profesor Almonacid, donde hizo un discurso en el 16 de agosto del 70, justamente ahí. Y al lado estaba la foto con todos sus alumnos. Entonces, yo ayer le comentaba a una compañera de Yo Cuido que uno como familia cree que esto se supera y no. No, es un dolor permanente porque hay injusticia. O sea, no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Y somos un país que siempre estamos al borde del estallido, tenemos en este minuto mucho negacionismo. Y en delante cuando nombraba a Kaiser, al diputado, yo tengo una muy mala experiencia con él también, porque hace más o menos 2 años fui invitada a la Comisión de Constitución por la diputada Marta González a exponer justamente un proyecto que tenía que ver con la urna móvil, donde las personas cuidadoras pudiesen votar en su domicilio junto a su persona de cuidado, ejercer su derecho a voto, ahora que además es obligatorio. Y él fue el único que se negó, votó en contra, dijo que no, que en realidad esto, qué iba a pasar con los apoderados. Entonces, sin ninguna sensibilidad
a esas personas les interesa muy poco, los adultos mayores, menos las personas en situación no de es muy poco, discapacidad. le interesa nada. Ni las personas cuidadoras, porque una persona con discapacidad no produce, según ellos, al país, ni menos una cuidadora, que después también podemos profundizar. Mira, este señor, no sé si decirle señor, No pero sé. este caballero fue el que dijo y propuso que el violador a una mujer fea debía ser condecorado. Y está marcando en las encuestas. Imagínense. ¿Cómo marcan las encuestas una persona que piensa así? Ese es lo que yo te quería... un Aquí pequeño siempre aportecito. tratamos de ilustrar y enseñar un poquitito. El concepto de derechos humanos está muy manoseado, pero el concepto de derechos humanos es un concepto que nació en el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, por un gran abogado norteamericano que era muy joven y que le tocó la tarea de enjuiciar a los jerarcas nazis después de la guerra. Entonces no existía en el derecho internacional la forma como enjuiciarlo, y ahí se creó el concepto de derecho humano, que es cuando un Estado, imperio, país atenta contra personas civiles. Ese es el concepto, ese es el concepto. Entonces la otra vez un amigo me decía, o sea, los carabineros no tienen derecho humano. No. O sea, sí tienen derecho humano si es el Estado el que actúa contra un carabinero. Exacto. Nacemos y morimos con derechos humanos. Exacto, Toda la pero vida. Cuando ese es el esa concepto. la violación de los derechos humanos. exacto, El Estado hacia un... exacto, yo le decía, por ejemplo, cuando hace poco hubo la muerte de un conscripto, que era parte del ejército, un conscripto es parte del ejército, y otro conscripto que le tuvieron que amputar una mano porque lo hicieron marchar en malas condiciones, en el altiplano, y que falleció, esos conscriptos, siendo parte del ejército, fueron vulnerados en sus derechos humanos. Exacto. Porque ese es el concepto. Entonces, sí Porque existe además el derecho ahí humano hay- para todas las personas. ahí además hay jerarquía. Es que, por eso te digo, entonces, qué triste. O sea, yo creo que ese tipo de historias son cosas que marcan una familia para siempre y que nunca más se van a... es muy difícil recuperarse. Y por eso que yo cuando escucho personas que dicen, oh, dale con la cantinela, siguen hasta Demuestra cuándo. la paz. Claro, es re fácil cuando a ti Cuando no te han uno lo tocado, ve. cuando a ti no has tenido la, Es que la justamente tristeza es porque de ahí tocar, que te toquen. La han manoseado mucho la palabra. Ese es el problema. Mal manos. Hoy día es más fácil decir atentar a ¿cómo se llaman? Los derechos fundamentales de las personas. ¿Cachai? Claro. Si queréis me cuelgo de eso. Y Dale, me dale. cuelgo de eso ¿cómo se llama? Para decirle una vez más, Codelco ha perdido un juicio Así es. y que tiene que reincorporar a un trabajador. Que lo tuvimos aquí, Que lo sentadito, tuvimos aquí. aquí mismo donde estás tú. Sí, que porque lo aquí se tiene le que dan visión y posibilidades de contar su historia a las personas. Exacto. Que tiene que a él se le inventó algo para despedirlo. Se le inventó. Entonces, él ganó ya en la instancia que corresponde y ya llegó a la Corte Suprema. Sí, ya está. Es decir, el fallo está ya establecido en que tienen que devolverlo a la pega, tienen que pagarle todo lo que tienen que pagar, incluso hasta los 26 millones que le corresponden a los trabajadores con el arreglo conflicto de hoy día. También voy a hablar de eso. Entonces, todas esas cosas, los derechos fundamentales que han ocurrido con estos 25, 26, cabros, de los que están ya tenemos 4 o 5 que han vuelto. Y Codelco insiste y insiste e insiste en mantenerlos en ascua, ahí sufriendo si vuelven o no vuelven. Ya está más que manifiesto en que el abuso y el atropello a los derechos fundamentales de los trabajadores fue así. Y no hay vuelta que darle. Bueno, este es un caso que va a sentar jurisprudencia. Sí, pues. Claro, si ese es no sé si Porque ustedes saben o porque se dentro recuerdan. del cuaderno fue el judicial. Exacto, no sé si recuerdan, pero un poquitito para recordarle a ustedes, este es un caso de 72, creo, trabajadores de teniente que por manifestarse en su sindicato, en una reunión sindical, por manifestar lo que pensaban, después fueron exonerados de Codelco. Claro. Se les terminó el contrato. Sí, el problema, ¿sabes cuál es el problema más grande? El problema más grande que hay en esta cuestión es que el gerente general
se haya prestado para ponerle oreja a los dirigentes sindicales para que ellos pidieran a quién tenían que despedir. ¿Quiénes los que más molestaban en la asamblea? Este. Es decir, fueron nombrados y fueron dichos por los dirigentes sindicales. Y dirigentes sindicales que no son ninguna lumbrera de carácter moral. ¿Cachai? Yo el otro día decía, oye, ¿con qué autoridad moral el trabajador que va con un sabor, un olorcito a cerveza, lo bajan del bus, lo llevan para Rancagua y lo despiden? Cuando tenemos dentro de los que están negociando hoy día, tenemos trabajadores que son drogadictos. Dirigentes que son drogadictos. Y que la empresa le ha hecho 4 veces tratamiento. A ningún trabajador ni siquiera le dan la posibilidad de decir, oye, no, nada, te lo cortan el tiro. 4 veces con tratamiento de drogadicción. Pero ese es un servil, es un lacayo, es un perro que la empresa, cualquier cosa que le digan, le va a hacer que sí. Y aquí vienen los resultados que se esperan. Hoy día estamos frente a una negociación colectiva, que el otro día lo dije, porque a mí las cuestiones de la información de ese tipo no me fallan. Fueron a negociar a Viña en el Hotel Pullman. Dije yo que el fin de semana los calzonudos se vinieron a Rancagua, los otros se quedaron en el hotel. Y dentro de los que se quedaron en el hotel salió uno medio lachito y empezó a acosar a una funcionaria del hotel. Cuando llega el contingente que se había ido a Rancagua, los ejecutivos más los calzonudos, se encuentran con que el hotel los echa. Nunca había pasado eso. Bueno, terminaron la negociación. Y aquí es donde quiero llegar yo, de lo canalla que son estos compadres, estos drogadictos, borrachos, ¿cómo se llama? Traficantes y hasta cómplices de pedofilia. Bueno. Hasta eso tenemos, no sé. Y ahora tenemos un acosador. Hoy día se arregla para, permítanme la palabra, para cagarse a los trabajadores que van a ingresar como nuevos. Es decir, a cambio de unas lucas, que no son los 26 millones, son mentiras, porque el arreglo de conflictos son una cuestión muy limitada y los otros lo compensan con pronto arreglo, no sé cuánto te arreglé. Bueno, todas esas cosas le dan sumando hasta los 26. Pero le han vendido a toda la generación, todo el futuro que contratan de aquí para adelante, que estén los 4x4 que le van a quitar 3 días de vacaciones, compadre. Sabiendo lo dura que es la pega de la minería, en vez de regalarle 3 días más, le quitan 3 días más a cambio de esta firma. Así que desde hoy día para adelante, todos los que firmen van a llevar 15 días de vacaciones. ¿Te fijas? Entonces, no, sí, te entiendo. Es como... Bueno, aquí tenemos para otro programa completo. Lamentablemente, como lo dije en el bloque anterior, el tiempo en televisión es un verdugo. María Eugenia, despídete por favor, porque estamos terminando el programa. ¿Y por qué la gente tiene que votar por ti? Bueno, no alcanzamos a hablar un poquito de lo que era Asociación Yo Cuido. Yo soy presidenta nacional actualmente y hace 6 años que vengo luchando para que las personas cuidadoras tengan derecho en Chile, que sean reconocidas como trabajadoras, que el cuidado ya no se viva en soledad, sino con un Estado que nos cuide. Estamos pronto, hace poquito estuve en la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, acompañada también por la diputada Marta González, que está muy preocupada del tema de los cuidados, y ahí también nosotros fuimos a dar nuestra postura, porque queremos que salga una ley buena, que no tenga falencias como otras leyes que han ido saliendo en relación al cuidado en Chile. Y justamente por esta lucha que vengo hace 6 años es que me interesa tener una participación en el Consejo Municipal, porque las personas cuidadoras están muy invisibles. Es una labor que se hace en 4 paredes. Ahora ya se está hablando más del cuidado. El presidente Boric lo ha instaurado como el 4º pilar de protección social en Chile. Tenemos un proyecto que es un programa Chile Cuida, que recién está iniciando, y esta ley del cuidado va a venir la bajada desde el gobierno regional hasta los municipios. Por eso es muy importante
que nosotras, las que venimos trabajando, que sabemos cómo ha sido este proceso, tengamos también injerencia en la toma de decisiones. Como concejal, obviamente, nuestro rol va a ser fiscalizar a toda prueba, pero también ser este brazo desde las comunidades, ya sea del tema de los vecinos, que tengo vasta experiencia, por lo que comentaba, una demanda colectiva, pero también desde las organizaciones sociales. Creo que la salud es muy importante fortalecerla, desde los pañales que fueron retirados, que ya no se están entregando, información que a mí me llega de primera fuente por las personas cuidadoras. Años atrás fui creadora y ejecutora de un proyecto con fondo del gobierno regional, único en Chile, donde teníamos una intervención completa con un equipo jurídico, social, con psicólogo y médico, así que conozco bastante el tema, y también las personas con discapacidad necesitan. Ayer estuve reunida con una agrupación de no videntes y me decían, ¿sabe? Nadie nos toma en cuenta, nosotros queremos recuperar también espacio de participación, necesitamos ser reincorporados de alguna forma al trabajo, a nuestra vida. Las personas cuidadoras, para qué decir, que necesitan también vivir este cuidado también con corresponsabilidad social, y que no solamente las mujeres hagan este rol. Somos un país que ha envejecido, por lo tanto también los adultos mayores van a ser mi preocupación, y mujer, porque encabezamos lamentablemente una de las regiones con más denuncias en cuanto a violencia intrafamiliar, que yo lo pude también ver en el proyecto que estuve ejecutando durante 3 años, y ese es mi interés, de llegar al Consejo, de tocar todos estos temas que están un poco invisibles, y creo que soy una voz muy potente y con experiencia para ponerlo en la mesa. Así que le agradezco la invitación, espero que no sea la última. No. No, un agrado por supuesto. conocerlos ambos. Muchas gracias. Bueno, siempre las puertas abiertas a todos los candidatos, a todas las candidatas. Esperamos que tengan una buena semana y nos vemos la próxima semana previo a las fiestas patrias. Sexta Visión presentó Sin pelos en la lengua.